La tragedia no está en las personas que ven llegar en esa embarcación 117 junto al cadáver de otra, sino en las 26 que se estima que han desaparecido en el naufragio de la patera en la que se dirigían a Canarias. Los testigos aseguran que eran 61 las personas que partieron de la costa del Sáhara Occidental. La guardamar Calíope solo ha podido rescatar a 34 con vida. Entre los desaparecidos hay 13 mujeres y 6 bebés. La tragedia de la inmigración vuelve a golpearnos con esta terrible noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos de este asunto, también de una de las mayores inversiones empresariales de los últimos tiempos. ¿Cuánto vale la red social Twitter? El hombre más rico del mundo considera que 44.000 millones de dólares y como hombre más rico del mundo que es, lo ha podido pagar. No es una de las redes sociales más grandes, pero sin duda una de las más influyentes. ¿Es eso lo que busca el hombre que lidera los viajes al espacio y revolucionó los coches eléctricos? ¿Qué pretende Elon Musk? La cantidad pagada es enorme, más de lo que se pagó por Instagram y WhatsApp juntas, pero Musk se queda con todas las acciones y saca de bolsa a la compañía. Su intención, o eso dice, es convertir la red en una plaza pública para todas las opiniones, sin vetos ni presencia de bots, la inteligencia artificial que está detrás de muchos perfiles de la red. La verdad es que Twitter está dando, como no, mucho que hablar. Y hoy además vamos a viajar a una ciudad fantasma. Estas son imágenes de Pripyat, en Ucrania. No es una ciudad víctima de un bombardeo ruso, sino del mayor accidente nuclear de la historia, el de la planta de Chernóbil, que a punto estuvo de provocar una tragedia a nivel mundial. Hoy hace justo 36 años. La casualidad, la actualidad en aquel país pasa hoy por otra tragedia distinta, la de la guerra. Pero queremos hacer un recorrido virtual por este lugar de la mano de una guía que acompañaba turistas hasta este punto. Incluso organizaba tours para ver esta ciudad donde se paró el reloj en 1986. El mundo tiembla hoy, en todo caso, por otras razones. En China, por ejemplo, están aumentando los test a la población con el avance de Omicron. Estos que están viendo no son de Shanghái, son de la capital, de Pekín, donde temen que el confinamiento estricto de Shanghái llegue a su ciudad. Previendo un largo encierro, están haciendo ya acopio de comida y artículos básicos. En los supermercados es difícil encontrar ya algunos productos y los ciudadanos llenan sus carros convencidos de que tarde o temprano el Estado chino les va a obligar a encerrarse por un tiempo indefinido. Al menos una persona ha fallecido en la ruta migratoria entre Marruecos y Canarias, pero la tragedia podría estar en las 26 que se estima que han desaparecido. Están en paradero desconocido. Esta mañana conseguían llegar a tierra 100 personas tras ser rescatadas. Tiene más datos sobre este terrible asunto Estefanía de Blasio. Una persona fallecida, 26 desaparecidos y 117 personas rescatadas de origen subsahariano en las últimas 24 horas. Este es el saldo que nos deja la ruta migratoria hacia Canarias. Esta mañana llegaba hasta el muelle de Arguineguín la guardamar Calíope, que había rescatado a personas de 3 pateras diferentes. La peor parte se la llevó la última patera, la tercera que había sido rescatada esta madrugada sobre la 1 de la mañana a 245 kilómetros del sur de Gran Canaria. La alerta llegaba de que una patera había salido el pasado domingo de Cabo Bojador en el Sáhara Occidental y por causas que se desconocen había naufragado. Cuando llegó Salvamento Marítimo pudo rescatar a 34 personas y recoger el cuerpo de una persona fallecida. Otras 26 se encuentran en estos momentos desaparecidas. Según la ONG Caminando Fronteras, entre las personas desaparecidas hay 13 mujeres y 6 bebés. Hoy, como decimos, jornada trágica en la ruta migratoria hacia Canarias que nos deja este número tan importante de personas desaparecidas. Bueno, vamos a buscar los datos que conocemos con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Podemos confirmar estas cifras que se dan, estas 26 personas desaparecidas?
En principio creo que son 25 las personas, 24 personas desaparecidas, 24 personas desaparecidas, una persona fallecida y que sí ha sido llevada también al muelle de Arguineguín, y entre ellas creo que 12 mujeres y 7 bebés. Esas son las cifras que se manejan. En cualquier caso, los testimonios de las personas rescatadas pues nos darán un poquito más de luz acerca de cuál ha sido la intensidad y la dimensión de la catástrofe, de la desgracia. Parece que lo que se ha producido ha sido un naufragio, ¿no? En un momento dado, la lancha en la que iban volcó o se hundió. Sí, esos son los datos que se manejan. Es decir, ten en cuenta que la ruta migratoria, por desgracia, vuelve con una gran intensidad y extremadamente peligrosa para la vida de las personas, como estamos viendo, personas que desaparecen a diario. Y es verdad que las propias condiciones del mar, las propias distancias, las largas distancias y la extrema fragilidad de las embarcaciones hace que se produzcan o que se puedan producir este tipo de naufragios y, desgraciadamente, este tipo de situaciones tan trágicas y tan lamentables. Claro, de hecho se había detectado la embarcación dirigiéndose hacia el sur, hacia un rumbo en el que no iban a encontrar tierra, probablemente perdidos, ¿no? por el camino. Sí, la información que se maneja nos indica que la embarcación venía desorientada y por tanto la desgracia podía haber sido mayor, es decir, las 20 y pico personas rescatadas pues también podían encontrarse en una situación como las personas desaparecidas y las personas fallecidas. La realidad es que también, gracias a los servicios de salvamento marítimo y a la información que proporcionan organizaciones como Caminando Fronteras, la dimensión de la letalidad de la ruta migratoria canaria pues es inferior a la que podría ser. Es la más peligrosa, la más letal, la más mortal del mundo, y sabemos que como no consigamos y sigamos incidiendo en que las personas puedan acceder a vías legales y seguras y que eviten jugarse la vida en el mar, seguiremos experimentando ese tipo de situaciones tan lamentables. Es una tragedia, pero es probable que sea aún peor, ya lo hemos hablado en ocasiones, Juan Carlos, porque claro, suben a embarcaciones frágiles, con unos sistemas de orientación, bueno, pues a veces muy precarios o inexistentes, con unos motores que tampoco son precisamente fiables, con lo cual ustedes sospechan que el número de personas desaparecidas en ese trayecto son mucho mayores que el que conocemos. Eso sin duda, o sea, las cifras que podemos manejar de personas que han desaparecido o han fallecido son cifras de mínimos, una dimensión de mínimos. No tenemos ni idea, estamos hablando prácticamente de las cosas o de las situaciones que nos consta, pero somos conscientes de que la dimensión de personas fallecidas es mucho mayor. Es prácticamente imposible el verificar lo que se llaman naufragios invisibles, aquellos en los que no se constatan supervivientes. Por ejemplo, el año pasado la organización Caminando Frontera hablaba de una letalidad en la ruta migratoria del Atlántico, o sea, la ruta migratoria canaria, de alrededor de 4.016 personas. Es decir, un número intolerable de que se sigan produciendo ese tipo de fallecimientos y desapariciones en el mar. Otras organizaciones, como la Organización Internacional de las Migraciones, hablaba de 1.109 personas, que son el 20% de las personas que fallecen en el tránsito migratorio por mar en el mundo, y entre ellos 93 niños y niñas. O sea, son cifras que hacen que la ruta migratoria canaria sea la más letal y, por tanto, la que tenemos que incidir en condiciones no solo de salvamento marítimo, sino también en condiciones de que las personas puedan acceder a un país seguro o puedan acceder a un espacio en el que tengan un mínimo horizonte vital en otras condiciones mucho más seguras y mucho más regulares. Bueno, de la letalidad de esta ruta, pues hoy tenemos lamentablemente una nueva prueba. Juan Carlos, gracias por atendernos una vez más. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, tenemos una noticia, aparte de esta, de última hora, que tiene que ver con el precio de la energía. España y Portugal han logrado un acuerdo con Bruselas, con la Unión Europea, para limitar el precio del gas en la península ibérica, desligar el precio del gas de la factura de la luz. Se prevé que el gas tenga un precio medio de 50 euros por megavatio hora de aquí al próximo año, por encima de los 30 euros que proponían Madrid y Lisboa. Aún así, se espera que este acuerdo formalice en los próximos días y pueda ser aprobado en Consejo de Ministros de la próxima semana. Habrá que ver a partir de aquí cuánto incide y en qué cantidad directamente en lo que pagamos por la luz, en nuestro recibo de la electricidad. El precio de la luz no parece que sea algo que preocupe mucho al hombre más rico del mundo. 44.000 millones de dólares se ha gastado en comprar
Twitter. Elon Musk se ha hecho con la totalidad de esta red social. Pero para que se hagan una idea de cuánto son 44.000 millones de dólares. Miren, por ejemplo, es mayor que el Producto Interior Bruto de nuestra región, de Canarias. Pero ya incluso es mayor que el Producto Interior Bruto de algunos países como Bolivia, ahí lo tienen, o Senegal. Eso que tiene pues prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que se ha pagado, esa cantidad, lo que ha pagado el multimillonario, dice, para quitarle límites a la libertad de expresión que se han venido imponiendo en esa red social. Por cierto, el presidente norteamericano Joe Biden dice, en palabras de su portavoz, que está preocupado por esta compra y los posibles vínculos con Donald Trump. La expulsión de Trump de Twitter por difundir información falsa sobre su derrota en las elecciones de 2020 es todo lo contrario a lo que pretende Elon Musk, quien se hace con Twitter en su totalidad por unos 41.000 millones de euros. Argumenta para no ponerle límites a la libertad de expresión. Ahora se convierte en el propietario de una red social de más de 1.000 millones de cuentas, de las que, por cierto, tiene casi 85 millones de seguidores, y eso a pesar de que solo sigue a un centenar. 11 días le bastaron al resto de ejecutivos de Twitter para darle visto bueno a una nueva adquisición del considerado como hombre más rico del mundo. Por aquel entonces contaba tan solo con un 9% de las acciones de la compañía. Para sus antiguos socios, que todo el mundo se pueda expresar sin límites es un objetivo correcto, y eso a pesar de que en ocasiones Twitter sea un foro de debate conflictivo. Pero reconocen, eso sí, que la operación saca a la empresa de una difícil situación. Se añade un ingrediente más a la gran receta de Musk, consejero delegado de Tesla, pero también de compañías como la aeronáutica SpaceX o Neuralink. Y ahora, siendo una de las personas con mayor riqueza del planeta, adquiere una de las plataformas más influyentes. Bueno, esto nos influye un poco a todos porque quien más quien menos utiliza esta red social. Javier Sanz es experto precisamente en redes sociales. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, Instagram costó 1.000 millones, si no me equivoco. WhatsApp se vendió por 24.000. Así que la pregunta es obvia. ¿Vale Twitter 44.000 millones de dólares? Bueno, eso es lo que dice la cotización bursátil. De hecho, Elon Musk ha pagado una prima en cuanto al precio de cotización de Twitter, pero como habéis adelantado en el reportaje anterior, es verdad que la compañía ha tenido bastantes turbulencias desde que ha salido al mercado y no ha sido capaz de generar la rentabilidad que esperaban sus inversores. Así que, bueno, pues el precio no parecía justo para el consejo de Twitter, que finalmente lo ha aceptado, pero por lo menos era el precio que marcaban las acciones que estaban cotizando en bolsa. O sea que Twitter, a pesar de su popularidad, podríamos decir que estaba de capa caída. Pues sí, la verdad que estaba de capa de caída en cuanto a valoración bursátil. De hecho, una red social que en Estados Unidos es más conocida que en España por su utilización, que es Snapchat, capitaliza más dinero que la propia Twitter. Y ya si la comparamos con, por ejemplo, Facebook, pues está a años luz. Así que sí que puede decir que Twitter se ha quedado a medio camino entre el éxito y el fracaso en lo que tiene que ver con el éxito empresarial de una red social. Claro, o sea que las intenciones, por lo pronto, del hombre más rico del mundo podría ser rentabilizar un poco mejor esta red social. Absolutamente. De hecho, ya lo ha comentado en varios de sus tweets, que quiere explotar todo el potencial que tiene la red social. Y, de hecho, uno de los primeros cambios que está, digamos, pensando Elon Musk tiene que ver con un servicio de suscripción de pago que ya está disponible en Canadá y en Estados Unidos, que se llama Twitter Blue, donde los usuarios van a pagar una mensualidad por acceder a una serie de servicios premium dentro de la plataforma, y estoy seguro de que, evidentemente, va a intentar monetizar más allá de lo que estaba consiguiendo hasta este momento la red social. Claro, él dice otras cosas también. Dice, por ejemplo, que quiere convertir Twitter en una plaza pública sin vetos. ¿Por qué dice esto? ¿Por Donald Trump? Sí, él es más cercano a posiciones republicanas que demócratas y, bueno, pues también es verdad que ha habido otras ocasiones donde la red social pues ha sido objeto de críticas por censurar determinados contenidos que a lo mejor pues no tenían que haber sido censurados. Evidentemente estamos hablando de contenidos que están dentro de la legalidad, pero también ha adelantado otra serie de cambios que van por esa misma línea, como por ejemplo humanizar a los usuarios y acabar con toda la red de clones, de robots automáticos que también, pues digamos, ensucian la conversación, crean corrientes de opinión
muchas veces negativas, y eso pues es una de las cosas que principalmente quiere hacer Elon Musk, y seguramente que con la inteligencia que tiene y con el equipo que seguramente que pondrá al frente, mediante inteligencia artificial conseguirá eso. Entonces, humanizando ya la red social, se puede evitar que se manipule mucha información y eso puede ser positivo. Oye, porque es verdad que Twitter se ha convertido en ciertos aspectos, o si quieres, en ciertos foros, en una red social antipática, porque basta publicar de repente un tuit para que aparezcan muchísimos odiadores, ¿no? Los haters, que es famoso. Sí. De hecho, yo soy el primero que tiene haters en la red social, y es verdad que es más común que, sobre todo, pues personajes públicos, ya no digamos políticos, en cuanto comentan algo aparece rápidamente una turba de usuarios criticando, y ya si encima tenemos en cuenta que hay empresas o incluso gobiernos que tienen ejércitos enteros de centenares de miles de clones que alimentan corrientes de opinión, pues evidentemente se convierte en un patio de conversación pues un poco complicado de sobrellevar. ¿Es tan influyente Twitter como parece? Es decir, se generan efectivamente corrientes de opinión, debates dentro de la red, pero ¿se trasladan al final a la vida analógica, por así decirlo, Javier? Sí, sobre todo en países occidentales tiene muchísima repercusión. De hecho, a nivel de elecciones, pues también ha habido injerencia por parte de gobiernos para intentar crear corrientes de opinión favorables o desfavorables en cuanto a candidatos. Y sí que se puede decir que además, como tiene los famosos trending topics, que lo que hace es amplificar pues determinadas opiniones, es verdad que eso pues se ha utilizado de muchas maneras pues para generar una determinada opinión que no siempre tiene que ser certera. Así que a nivel de influencia puede tener casi tanto más como Facebook, así que hay que tener en cuenta no solo los millones de usuarios, que tienen más de 1.000 millones de cuentas que habéis comentado, pero usuarios activos debe haber unos 250 millones, pero también es verdad que prácticamente todos los países occidentales tienen una influencia bastante considerable con respecto a Twitter. Pero también, Javier, no sé, tú corrígeme si me equivoco, pero a no ser que uno tenga el cuerpo como guerrero, ¿no? Como para meterse en discusiones, a veces se lo piensa uno muchas veces antes de poner un tuit o retuitear alguna noticia, porque cae una buena enseguida, ¿eh? Sí, seguro. De hecho, yo os puedo asegurar que mi cuenta personal lo vivo a diario, y bueno, pues también para eso están las herramientas, ¿no? Para poder bloquear o silenciar cuentas. Hay herramientas que están a disposición de todos los usuarios que pueden ser utilizadas precisamente para eso. Cuando eres una persona pública, pues eso es mucho más complicado, ¿no? Yo como anécdota contaré que a mí el expresidente de gobierno de este país, Pablo Iglesias, me bloqueó simplemente por ponerle un comentario donde le estaba criticando la gestión. O sea, no le estaba insultando, no estaba haciendo nada ilegal, simplemente critiqué su gestión y me bloqueé automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un caso en que cuando eres una figura pública y recibes todos los días centenares y miles de críticas, pues evidentemente es complicado de llevar. Hombre, casi que a uno le bloquee un vicepresidente del gobierno o un presidente del gobierno, sea el partido que sea, casi de repente que eso también puede mostrarse ahí como cierto éxito a nivel de redes sociales, ¿no? Sin duda. De hecho, una de las cosas que quiere hacer Elon Musk, aparte de verificar que todos los usuarios sean humanos, es verificar con insignias para que, bueno, pues la gente sea más identificable, efectivamente, y bueno, pues cuando interactúas, pues sepas exactamente con quién estás hablando. Bueno, oye, Javier, hasta que no tenga una persona en su red social suficientes haters, ¿no se puede decir que haya tenido éxito? Pues probablemente, ¿no? Dicen que no hay mala publicidad mientras hablen de ti, así que los haters también son sinónimo de bastante éxito. Desde luego visto así, desde luego que es así. Bueno, pues Javier, mucho éxito. Muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Venga, un saludo. Bueno, y el rey Felipe VI, otra de las noticias del día, que ha decidido hacer público su patrimonio acumulado desde 1998. Asciende a 2,5 millones de euros. Claro, esto comparado con lo de Elon Musk, pues bueno, es calderilla. En todo caso, ha destacado en dónde se encuentra este capital, objetos de arte, antigüedades, joyas de carácter personal. Un gesto histórico por parte del monarca con el que se pretende reforzar la confianza de los ciudadanos en la corona en base a la transparencia. Lo ha hecho justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe este martes un real decreto con el que se va a reformar la estructura de la Casa del Rey para que sea precisamente eso, más transparente. Bueno, han pasado más de 2 años desde el comienzo de la pandemia que saturó las unidades de críticos de nuestro país. Los indicadores siguen bajando. Hasta hoy que podemos dar una buena noticia y ojalá se mantuviese, Miguel, aunque siempre hay que tomarla con cierta precaución. ¿Cuál es?
Según acaba de publicar la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, después de 2 años, el Hospital Universitario de Canarias deja de tener pacientes COVID en las unidades de críticos. Aunque habrá que esperar al informe que publique la Consejería de Sanidad esta misma tarde, actualmente hay 14 personas ingresadas en las unidades de críticos de los hospitales de Canarias, 10 de ellas en Gran Canarias, 4 en Tenerife y el resto de islas están libres de COVID en las unidades de críticos. Una buena noticia, sin duda, ojalá se mantenga. Buenas noticias que contrarrestan la situación mucho más lejos que aquí, en China. Ya les hemos contado en Atlántico Noticias la situación que se vive en Shanghái, pero ahora las alarmas saltan en la capital, en Pekín, Miguel. Sí, hace tan solo unos minutos la portavoz del Centro de Epidemias del país ha confirmado que en las últimas 24 horas se han reportado cerca de 25 infecciones en Pekín. La jornada anterior reportaron cerca de 40 contagios. Esto significa que en los últimos días no paran de aumentar los contagios en la capital china. Según el Centro de Control de Epidemias del país, se espera que en las próximas semanas comiencen a subir drásticamente los contagios en comparación con Shanghái, que sigue confinada, la ciudad de más de 26 millones de personas, y siguen sin frenarse los contagios. 31 contagios de COVID han provocado el miedo en Pekín, y es que podrían ser las primeras infecciones en la capital china que lleven a más de 21 millones de personas al confinamiento. Ante la incertidumbre, largas colas para realizarse pruebas diagnósticas, pero también para comprar comida y productos de primera necesidad. Algunos supermercados comienzan a notar el desabastecimiento. Ver a tanta gente comprando comida me puso nerviosa, asegura esta ciudadana. Y lo peor no ha llegado. El gobierno espera que los casos sigan aumentando en los próximos días. Cree que Omicron se ha ido expandiendo sigilosamente antes de ser detectado. 52 víctimas mortales reporta Shanghái en el último día. Sanidad no consigue frenar los contagios a pesar de cumplir un mes y medio con la ciudad confinada. Poco a poco comienzan a flexibilizar las medidas con duros controles y pruebas en plena calle. Y para evitar más muertes, los médicos comienzan a tratar a pacientes vulnerables para conseguir que no fallezcan si contraen COVID. Queremos ayudar a curar a las personas mayores con COVID utilizando la medicina tradicional china, asegura este médico. Mientras, el gobierno sigue luchando contra el impacto comercial de estos cierres. Tras aprobar el pasaporte verde para camioneros, China ahora promete priorizar el transporte de productos agrícolas y clasificará el transporte en colores según la prioridad de su mercancía. Bueno, otra polémica relacionada con la pandemia nos lleva a Perú, donde los médicos han denunciado que la cuarta dosis de la vacuna se la han puesto mal, con el doble de cantidad que debían suministrarles. El Ministerio de Sanidad de aquel país responde que se ha actuado según los protocolos y que no se han registrado, menos mal, efectos adversos. Tremenda polémica provocó la presunta mala aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna Moderna por parte del Ministerio de Salud. Es un error. La cuarta dosis debe ser la mitad de la dosis que se usa normalmente. Muchos colegas se quejaban mucho de los efectos secundarios, que eran demasiado intensos, dolores de cabeza, cuadros gripales. Hay gente que comenzó a faltar, mucha gente que ha estado de descanso médico. Especialistas como el médico epidemiólogo Ernesto Gosser señalan que una doble dosis de refuerzo no tiene consecuencias graves, ya que la vacuna es muy segura. No hay peligro. Eso es lo que hay que tener en cuenta porque puede generarse una alarma innecesaria, ¿no? La vacuna es segura. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que indica que en ningún momento aplicaron dosis mayores a los 100 microgramos y que en base a las recomendaciones del Comité de Expertos de Inmunizaciones, la cuarta dosis será de 50. Lo cierto es que esta normativa se estableció recién el pasado viernes 22 de abril, luego de vacunar a gran parte del personal de salud de primera línea con la dosis aumentada. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida con más temas que les interesan en Atlántico Noticias.
2 en punto de la tarde, nos vamos hasta Ucrania, donde Rusia no lo está teniendo fácil, desde luego, para conquistar algunos de sus objetivos. Ha dirigido ahora sus misiles hacia las infraestructuras por las que Occidente hace llegar el armamento a las fuerzas ucranianas. En Mariupol sigue sin haber una solución para el millar de civiles que permanecen refugiados en terribles condiciones en el interior de la acería de Azovstal. En menos de 24 horas, primero Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo que podemos para conseguirles artillería y municiones. Y después Reino Unido. Les daremos vehículos blindados equipados con lanzadores de misiles antiaéreos. Anuncian más apoyo militar para Ucrania. La respuesta rusa: atacar la red ferroviaria ucraniana como esta estación de tren de Krasne, muy cerca de Polonia, para cortar ese suministro de armas. Rusia asegura haber destruido las instalaciones que suministran energía a las locomotoras eléctricas en 6 estaciones de Ucrania. El este del país sigue siendo bombardeado también sin descanso. Un proyectil impacta en las últimas horas en este edificio residencial en Kharkov. Son unos bastardos completos, es horrible, comenta uno de los afectados. En Zaporilla cavan estas enormes zanjas para impedir que Rusia se adentre en la ciudad. Construimos fortificaciones que salvarán la vida de nuestros guerreros y les permitirá defender la ciudad de manera efectiva, asegura este mando militar. Con una bolsa de plástico como pañal, vive este bebé en el búnker de la acería de Azovstal. Por favor, ayúdennos, queremos vivir, dice una de las cerca de 1000 personas que todavía permanecen aquí refugiadas, a pesar de los intentos por establecer un corredor humanitario para evacuarlos. Bueno, y acaba de terminar este encuentro, hace muy pocos minutos, entre el secretario general de Naciones Unidas y el ministro de Exteriores ruso. Antonio Guterres ha exigido a Rusia acabar con la guerra lo antes posible e impulsar un diálogo efectivo. Ha reclamado un alto el fuego y que se minimice el sufrimiento de la gente. Guterres viaja después a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky, quien ha criticado precisamente que este encuentro con el gobierno ruso haya sido la primera parada de su viaje en pleno conflicto armado. Bueno, pues poco antes de este encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores, al que acabamos de ver, Sergei Lavrov, advertía del riesgo real de que el conflicto de Ucrania sea el desencadenante de una tercera guerra mundial. Así lo decía en una intervención en la televisión rusa. Весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Поэтому, а как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси, ну, на войне как на войне. Бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. Bueno, Ucrania es hoy noticia por esta guerra, pero hace 36 años, un 26 de abril, tal como hoy, lo era por otra cuestión también gravísima. La central de Chernóbil, en el norte de Kiev, estallaba, provocando el mayor desastre nuclear hasta la fecha. Bueno, hoy en día, ahora no por la guerra, pero justo antes, este lugar era visitable. De hecho,
había muchas personas que hacían turismo para llegar hasta allí, hasta esta ciudad. Lo sabe bien Alona Kivet, es ucraniana, trabaja como guía, entre otros lugares, precisamente de Chernóbil. ¿Qué tal, Alona? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, la situación es bastante complicada, por eso no sé cómo contestar a su pregunta, ¿qué tal? Porque para todos los ucranianos la situación es bastante complicada. Lo sé. Hoy quería hablar de otro asunto de su país, pero de este otro asunto que marcó la actualidad hace, bueno, pues eso, 36 años. ¿Sabe que muchas personas no saben que se puede visitar hoy día Chernóbil? ¿Se puede hacer sin peligro? Mira, Roberto, la situación es así que Chernóbil no es solo una ciudad, no es solo la planta nuclear, es una zona, es la zona de exclusión que está en Ucrania, en Rusia y en Bielorrusia. Y esa zona tiene varias partes. Hay zona de 30 kilómetros, zona de 10 kilómetros, que para entrar tienes que tener especial permiso porque allí hay el nivel de radiación que es bastante alto. Y hay zona que no se puede visitar, que está cerca de la planta nuclear, donde está el bosque rojo, famoso, la zona más contaminada, porque cuando pasó explotó el 26 de abril de 1986, todo polvo radioactivo cayó cerca de la planta nuclear. Por eso esa zona no visitamos, pero hay otra zona que se puede visitar y antes de la guerra yo trabajaba como guía de turismo en Chernóbil y hemos visitado una parte de la zona de exclusión y los tours a Chernóbil hacen desde 1998 para ucranianos, para extranjeros empezaron a hacer desde 2008, por eso cuando la guerra acabe yo creo que el turismo a la zona de exclusión también van a hacer. Volver, ¿no? Alona, ¿qué es lo que, con la gente que usted va, a los que usted acompañaba, qué es lo que les llevaba allí? ¿Qué es lo que más les llamaba la atención de esa visita? Depende porque hemos organizado tours y para estudiantes visitar la zona de exclusión se puede la gente que ya cumplió 18 años, la gente mayor de edad, por eso para jóvenes fue interesante ver la ciudad Pripyat, la ciudad abandonada donde antes vivía 50.000 personas y muchos de ellos jugaron Stalker, es un videojuego famoso, pasearon por Chernóbil, por Pripyat, para eso fue muy interesante para gente de edad de mis padres que tienen 50, 60 años. Era interesante aprender historia y entender por qué pasó eso. Claro, y me imagino que también la serie de HBO, me imagino que después de la serie habría muchísima más gente que querría ir, ¿no? Sí, a veces teníamos cada día como 1.200 turistas que querían entrar a la zona de exclusión y Tour a Chernóbil es una experiencia que no es típica porque es la visita a la zona que está cerrada, a la zona que está controlada por los militares, por eso necesito tener especial permiso para entrar ahí. Claro, porque ahora mismo el reactor de Chernóbil, de la central nuclear, sigue activo. Para eso se ha construido ese cofre, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ese cofre se abriese? Sería una tragedia enorme. Sí, Roberto, exacto, lo que tú comentas, pero mira cómo funciona todo. Los reactores que tenemos en Chernóbil son de especial tipo RBMK, que en Ucrania ya no se puede usar esos reactores. Por eso, reactores que están ahí no producen electricidad, pero no se puede apagar los reactores como rápido y ahí hay mucho material, mucho combustible. Por eso ahora transportan ese combustible a especiales almacenes que crearon en la zona de exclusión. Chernóbil me permite ver lo mejor y lo peor de las personas. Ahí está la incompetencia del régimen soviético comunista en su momento, pero también la heroicidad, el heroísmo de muchísimas personas que acudieron a sellar ese cofre y a tratar de apagar el incendio y lo que allí ocurría. ¿Usted ha conocido a alguna de esas personas, alguna de las personas que participó de una u otra manera en contener la radiación de Chernóbil?
Sí, mi tío, él era joven, en 1986 él tenía como 23, 24 años y en ese periodo él ayudaba a evacuar gente de la zona de exclusión y eso desafortunadamente tenía impacto a su salud porque él tiene problemas con las glándulas tiroides y Claro. mis primas también tienen algunos problemas con la salud, pero claro que la zona de exclusión es muy grande, por eso mucha gente en Ucrania, en Bielorrusia, después tenía impacto a la salud. Claro, usted que conoce bien el terreno, me imagino, ahora que están en guerra, cuando supo que los soldados rusos habían tomado posiciones allí, habían cavado trincheras, usted se dio cuenta rápidamente de que eso era un poco una locura, ¿no?, para esas personas, para esos soldados que estaban allí. Sí, yo creo que es muy buen ejemplo para los niños mostrar que es obligatorio estudiar en el colegio historia, física, para no hacer esas tonterías, porque cuando estuvieron allí en Bosque Rojo, eso fue muy estúpido, muy estúpido. Sí, de hecho se han tenido que retirar además de esa zona. Alona, la última pregunta tiene que ver con su situación. Ustedes están en guerra, permítame que le pregunte si se encuentra bien y en qué lugar se encuentra, si se encuentra a salvo de los principales ataques. Yo estoy en Ucrania, yo decidí estar aquí porque es mi país, es mi patria, mi familia está aquí, mi novio está aquí. Yo no quiero salir de Ucrania por ahora. Antes yo vivía en Kiev, pero cuando empezó ya guerra por toda la territorio de Ucrania, salimos de la capital a un pueblo pequeño cerca del centro. Por eso ahora estamos aquí y por ahora desafortunadamente no podemos volverse a casa. Bueno, pues ojalá la situación cambie pronto a mejor y tengamos una guía allí en Ucrania que nos enseñe, bueno, Chernóbil para que se atreva, pero seguro que hay otras zonas de Ucrania muy bonitas también que ver. Gracias. Sí, y una cosa que quería comentar es que yo empecé también a hacer los tours virtuales por Kiev para ayudar a mi familia económicamente. Por eso yo tengo un blog en Instagram que se llama Alona_Kibets y allí yo hago tours de 1 hora por Zoom o por Skype. Es un tour virtual y es muy buena oportunidad para gente aprender un poquito más sobre Ucrania, sobre cultura, sobre Chernóbil. Qué bueno, pues bueno, esos tours virtuales, miren, ahí está viéndose en pantalla ahora mismo su dirección, @AlonaKibets, y seguro que son muchos los de aquí que se animan a hacerlo. Alona, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Adiós. Bueno, pues ahí ven, alguien especializada en este caso, en recorrer este lugar que forma ya parte de la historia, Chernóbil. Bueno, noticia de última hora relacionada con la guerra de Ucrania precisamente. El gobierno alemán ha dado luz verde para el envío a este país de tanques tipo Leopard con capacidad de defensa antiaérea. Lo ha confirmado la ministra de Defensa alemana. Y mientras, Ucrania sigue recibiendo apoyos. La ciudad natal de Zelensky se convierte en todo un símbolo para los ucranianos. Estas vallas publicitarias exaltan el sentimiento ucraniano. En estas calles abundan los mensajes patrióticos. En muchos puntos se puede comprar la bandera nacional. Todavía aquí se puede pasear con cierta tranquilidad. Es Kryvyi, la ciudad que vio nacer al presidente de la nación, Volodymyr Zelensky. Podemos decir que es un héroe y esta es la ciudad de nuestro gran héroe, comenta orgullosa Vadim. El recrudecimiento en los últimos días de la ofensiva rusa sobre Jersón, a tan solo 200 kilómetros de este enclave, ha provocado que muchos busquen refugio en la ciudad natal del presidente ucraniano. A diario llegan más de 500 o 600 personas, incluso 1000 por día, pero recibiremos a todas las que podamos. Haremos todo lo posible para ayudar a la gente, asegura el vicealcalde de Kryvyi. Los que llegan hacen cola para inscribirse en registros, recibir víveres y mantas con las que calentarse. No tengo otro lugar a donde ir, estoy aquí con mi hermana. Cuando digan que puedo regresar a casa, regresaré, cuenta esta residente de Jersón. Pero volver a esta región ahora parece complicado. Los rusos ya han creado una fuerza de ataque en la parte ocupada de Jersón. No puedo decir cuándo comenzará la ofensiva, pero estarán listos en unos días, comenta el jefe de la administración militar de Kryvyi.
Sin embargo, aquí están tranquilos. Descartan que esta ciudad sea atacada solo por ser el lugar donde Zelensky pasó su infancia. Pero hay otro triste aniversario que recordar precisamente hoy. Hace 85 años, en 1937, se produjo tal día como hoy el bombardeo de Guernica. Los ciudadanos comenzaron a sentir las bombas pasadas las 3 de la tarde y más de 8 décadas después, los mayores aún recuerdan lo vivido aquella tarde cuando varios aviones nazis bombardearon diferentes instalaciones del pueblo. Durante más de 3 horas, la ofensiva acabó prácticamente con todo. 85 años después, no hay cifra oficial, pero se estima que más de 2.000 personas perdieron la vida en ese bombardeo. Bueno, en lo político, se adelantan las elecciones en Andalucía. La cita será el próximo 19 de junio, 5 meses antes del fin natural de la legislatura. Lo ha anunciado el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, que asegura que se trata de una decisión muy meditada y que su principal objetivo es desbloquear la situación económica en su comunidad, que necesita, dice, de unos presupuestos aprobados a principios del próximo año, para finalizar de esta manera con la actual prórroga presupuestaria. Y el Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos se hace eco de los numerosos y graves abusos sufridos por los venezolanos durante el pasado año. Torturas, detenciones ilegales, represalias políticas y acceso casi nulo a la justicia. Son solo algunos de los aspectos que recoge este informe. Argumentos constantemente utilizados por los ciudadanos a la hora de pedir asilo en Estados Unidos. El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos da cuenta de los abusos perpetrados contra la vida y la integridad de los venezolanos durante 2021. Violaciones en las formas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Cada vez los gobiernos están encerrando más opositores. Hay más de 1 millón de presos políticos en más de 65 países. Entre los que figura Venezuela, con más de 260 personas detenidas por motivos políticos solo en 2021, según el informe. Una situación que revela el deterioro de los derechos humanos en el país. En tanto las víctimas de esas violaciones no tienen una oportunidad de acceder a la justicia, la situación se va deteriorando y deteriorando. Y eso va creando también un clima de impunidad dentro de la sociedad venezolana. Una situación que está respaldada por otros informes como el elaborado por el Instituto Casla y que fue recientemente presentado en Washington ante la Secretaría General de la OEA. En él se detallan casos de tortura y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del orden en Venezuela. Un hecho que señala las responsabilidades que van hasta los altos mandos en Venezuela y que podría sumarse a los antecedentes de los casos abiertos en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que pesan en las cortes internacionales. Bueno, y un efecto de la subida del combustible a nivel global en Estados Unidos, tal ha sido el incremento que los norteamericanos cruzan la frontera hasta México para conseguir llenar los tanques de forma más barata. Así los mexicanos esperan que la guerra no se prolongue porque denuncian que hay estaciones de servicio en las que ellos mismos ya no encuentran gasolina. El alto precio de la gasolina en Estados Unidos empuja a muchos conductores a ir a México, donde el valor se mantiene y así poder llenar sus tanques. Esto es lo que marca el surtidor, $70 o lo que es lo mismo, 60 euros por tan solo 13 litros. Ernesto es transportista al sur de California y cree que el tener que cruzar la frontera para repostar es algo impensable. Explica, la gente se queda en casa para no gastar dinero. Ahora fíjense en esta gasolinera de Tijuana, la más cercana a Estados Unidos. Más de la mitad de los coches tiene matrícula de California. Si vas a Estados Unidos, muchas estaciones están vacías porque mucha gente viene aquí. Explica este estadounidense, que además añade, si llenar tu tanque sale en México $50, al otro lado necesitas más de 100. Pero a medida que crece la demanda de carburante mexicano, las cadenas de suministros no pueden seguir el ritmo, lo que provoca escasez para personas como Azariel Cruz, que depende directamente del combustible para trabajar. Llegamos aquí en la gasolinera, pues no hay. Llegamos en la otra y no hay. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Mucho, porque yo tengo mi camioneta, tengo 2 camionetas. Nomás trabajo una y la otra nomás la tengo parada. A muchos les preocupa que si se prolonga la invasión rusa en Ucrania se mantengan los precios del combustible altos y que esto empuje a más estadounidenses a buscar la gasolina en México.
El asesinato machista de una joven de tan solo 18 años salpica a México y genera más protestas en la calle porque no se trata de un caso aislado. Cada día desaparecen hasta 9 mujeres en México. De hecho, si miramos al continente, América Latina es la segunda región del mundo, después de África, donde más asesinatos machistas se producen. Durante 2020, más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina. La violencia machista es una lacra que en lo que llevamos de año ha matado a más de 100 mujeres solo en Honduras. No existe un día que no haya una mujer asesinada en este país, ¿verdad? Ya hasta el mes de marzo ya eran 83. De hecho, Honduras es el país con la tasa más alta de mujeres asesinadas, hasta 5 por cada 100.000 habitantes. En términos absolutos sería Brasil, donde se han producido más de 1.700 feminicidios. Le seguiría México, donde cada día desaparecen hasta 9 mujeres y donde este lunes una joven de tan solo 18 años fue asesinada a manos de un individuo. Se trata de Devana y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Y por declaraciones como estas, las mexicanas salen a la calle a gritar: ¡nos faltan más de 1.600 mujeres en Nuevo León! ¿Cómo las queremos encontrar? ¡Viva! Y esto en esta zona porque en todo el país son más de 20.000 las desaparecidas. Pues he tenido compañeras que han sido desaparecidas, que han sido violadas, que han sido etcétera, y que no se ha hecho al respecto nada. Ahorita pues llamaron la atención algunos focos de algunos casos específicos, pero bueno, esta es una realidad que ya nos rebasó porque es una realidad que ya viene de muchos años atrás. Y es que por el simple hecho de serlo, cada 2 horas una mujer es asesinada en América Latina, segunda región donde más cala la violencia machista, solo por debajo de África. Bueno, observamos el planeta mirando ahora al medio ambiente. Antonio Cárdenes, primera parada, los Andes. Los Andes, sí, en América Latina, Roberto. Bueno, pues por malas noticias realmente, porque están sufriendo inundaciones, que es algo recurrente en esta época del año, lo hemos visto en diferentes países. Ayer hablábamos de Bolivia, de Colombia. Bueno, hoy Venezuela es la principal afectada por esas lluvias, esas inundaciones. De hecho, el estado de Mérida es uno de los estados que está en alerta. Y hay una persona que ha fallecido y tiene más datos desde allí, desde Venezuela, Raquel Alarcón. Varios municipios del estado Mérida en Venezuela han sido decretados en alerta, esto ante las fuertes lluvias que han caído y que han provocado inundaciones. Actualmente, debido a las fuertes precipitaciones que no han cesado en los últimos 15 días, se han afectado 8 de los 23 municipios, específicamente en zonas agrícolas y pecuarias. Un joven de 19 años perdió la vida al tratar de cruzar un río crecido siendo arrastrado por la fuerza del agua. Autoridades de rescate se mantienen atentos, pues según el pronóstico meteorológico continuarán las lluvias. En ocasiones usamos rutas no tradicionales para acceder a la información de familias impactadas. El gobernador de la entidad decretó estado de alerta en zonas afectadas e informa que están atendiendo emergencias. Productores agrícolas buscan alternativas para poder transportarse y sacar sus rubros a la ciudad. Desde el estado Mérida, en Venezuela, Raquel Alarcón para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y qué pena nos da ver, en América seguimos, en las Islas Galápagos concretamente, ese contraste entre las aguas cristalinas, Antonio, y un derrame de petróleo que se acaba de producir. Sí, estamos hablando de una reserva de la biosfera, bueno, parque reconocido por la UNESCO desde 1978, esas aguas cristalinas, pero por allí pasaba un barco y se hundió el barco, se hundieron con él unos 2.000 barriles, creen, de petróleo. Fíjate, aquellas redecillas que vemos allí, ahora las vamos a ver de más cerca, lo que están intentando hacer para contener la expansión de ese petróleo por la costa de las Islas Galápagos, que recordamos que están en Ecuador. Ahí están poniendo, vamos a llamar, unos paños, dicen que son unos paños especiales absorbentes que los están lanzando al mar para intentar, pues eso, absorber algo del petróleo que hay en superficie, pero todavía no se sabe, lo están estudiando. Mira, esos son los paños de los que estamos hablando y los están lanzando. Todavía no se sabe
sabe, y ahí es como los recogen, negros completamente, por tanto, el escape de petróleo es evidente. Lo que decía, todavía no se sabe los daños que puedan haber ocasionado, porque, bueno, están todavía en esos primeros días y estudiando este desastre que podría ocurrir aquí en estas Islas Galápagos. Y de aquí, de Ecuador, nos vamos a ir a Perú, porque recordamos que este incidente ya se produjo hace muy poco en la costa de Perú. Se habla del peor accidente, de este caso, de derrame de petróleo en la costa de Perú de toda la historia. Repsol acaba de decir, después de varios meses, esto fue en enero, que ya ha recogido todo el petróleo, que las playas ya han pasado los últimos más de 1000 controles sanitarios en estas últimas semanas, esas 28 playas afectadas, y que ya todos los controles dicen que esta zona está libre de petróleo. Sin embargo, bueno, pues el desastre medioambiental que se ocasionó desde enero. ¿Recuerdas? La erupción de aquel volcán Tonga, que dice Repsol que fue la causa porque generó una especie de... Sí, una ola que llegó hasta la costa de Perú. Bueno, generó este desastre que por fin, al parecer, ya se ha controlado. Oye, y otra duda, ya aquí en España, en Barcelona concretamente, ¿qué hacen dos jabalíes caminando o corriendo por las calles del centro de la ciudad? Pues esto es una buena pregunta que tiene difícil respuesta. Al parecer se escaparon de su hábitat natural, pero claro, recorrieron decenas de metros, incluso cientos de metros, hasta llegar hasta aquí, hasta las calles prácticamente del centro de Barcelona. Son dos crías de jabalí, como las vemos ahí, bastante asustadas, aturdidas, lógicamente no sabían ni dónde estaban las pobres. Y fíjate cómo a mí me sorprende cómo la gente va pasando y algunos no les hacen ni caso. No, ni caso. Esto, como si todos los días se encuentran unos jabalíes por la calle. Camino de la oficina y seguimos tan tranquilos. Bueno, los retiraron al cabo de las 2 horas, estuvieron 2 horas por ahí. La policía los encauzó hacia un lugar donde pudieron ser capturados y los retiraron. Pero bueno, esta imagen la ha dejado estas dos crías de jabalí ahí en las calles de Barcelona. Oye, puede tener su peligro también, un jabalí, no vayas a pensar que no. Sí, de hecho, bueno, son crías, pero vamos, aún así se ven las dimensiones de estos dos animales que, en fin, no están acostumbrados a tratar con personas, por tanto podían haber generado algún tipo de incidente. De momento lo que tenemos es una imagen amable, estos dos animalitos, los pobres ahí, viendo escaparates, en las calles, haciendo shopping. En las calles. Bueno, nos volvemos al mar porque allí se ha recuperado la cápsula espacial, ese vuelo comandado por el español Miguel López Alegría, primer vuelo privado, ¿no? En este aspecto al espacio, ¿no? Ahí lo tenemos volviendo a la órbita terrestre. Esto es prácticamente minuto y resultado, Roberto. Ayer los dejamos saliendo de la Estación Espacial Internacional, dijimos que iban a tardar 16 horas, pues casi con una puntualidad británica llegaron a las costas de Florida. Fíjate, estas imágenes clásicas que hemos visto muchas veces por la tele, en películas, ¿no? De cómo la nave, esa cápsula final va llegando hasta el océano, en este caso Atlántico, hacia el mar Caribe, muy cerca de las costas de Florida. Allí fueron rescatados, imágenes también infrarrojas, podríamos decir. Esta es la cápsula que vamos a ver que quedó, bueno, como la ves ahí, chamuscada, porque esa fricción en la entrada a la Tierra la hizo estar a más de 2000 grados centígrados. Ahí vemos cómo van saliendo los astronautas. Bueno, los 4 están en buen estado de salud. El último en salir de esta nave fue Miguel López Alegría, al que vamos a ver en primer lugar. Este está saliendo y como vemos, lógicamente, después de 15 días en el espacio, pues las articulaciones les cuesta un poco, los músculos, y tiene que ser trasladado porque ha estado tantos días con gravedad cero. Roberto, 50.000 euros pagaron cada uno de estos 4, aunque Miguel López Alegría forma parte de esa empresa de Elon Musk. Por cierto, cuando se fue anoche Elon Musk a acostar, habiéndose comprado Twitter y habiendo visto que esta misión había triunfado, ¿no? Buena noche habrá pasado. Bueno, 50.000 euros pagaron cada uno de ellos por hacer este tránsito espacial, por visitar por primera vez una expedición privada a la Estación Espacial Internacional, y ahí están de vuelta a la Tierra. Iban para 8 días, se quedaron casi 15, no sé si habrá sido más caro, pero bueno, 50.000 euros es la versión oficial. Se vería Júpiter bien desde allí, ¿no? Seguro. Mejor que desde aquí, seguro. Pero bueno, quien ve muy bien Júpiter es Juno, que es una nave espacial que fue lanzada, un satélite, una nave que fue lanzada al espacio, Roberto, en el año 2011, que iba para 5 años, y ya estamos en 2022 y todavía sigue por allí enviándonos imágenes como esta. Y fíjate en esto, que es lo más relevante de esta imagen. Bueno, esto es Júpiter y esto es un eclipse, una de las lunas que tiene Júpiter. Júpiter tiene más de 60 lunas, pero hay 4 que son realmente grandes. Pues Gemínides, una de ellas. Gamínides, ¿será? Gamínedes. Bueno, venga, vamos es que me lío siempre con la N y la M donde van colocadas. Bueno, una de esas lunas ha provocado esta sombra que vemos ahí, que es una imagen espectacular. Europa, que es otra de las lunas de Júpiter, de las más estudiadas, porque dicen que tiene agua y que puede albergar vida, también puede generar este tipo de eclipses, pero las demás lunas están o muy lejos o son muy pequeñas. Bueno, lo de Juno en Júpiter. Oye, te voy a contar una cosa, a ver si nos lo pone otra vez nuestro realizador. Te iba a contar una cosa. Mira, esto de aquí, ¿sabes lo que es? Uno que se ve en los documentales. Eso es un ciclón, un enorme ciclón, eso es más grande que la Tierra,
que lleva, desde que se observa Júpiter, en activo, por lo menos 300 años, que lleva así. Es un ciclo, no es una mancha de otra cosa. Bueno, vamos con otra cosa. ¿Qué me ibas a enseñar? Bien, nada, aparte de la sombra de Júpiter, prácticamente Hombre, con 60 lunas pueden tener eclipses para rato. Para rato. Gracias, Antonio. Hoy nos vamos a despedir, vamos a terminar en una ciudad muy particular, bellísima, Venecia, que estos días celebra su Bienal de Arte, que ha logrado que a las habituales góndolas y vaporetos que surcan sus canales se les una obra de arte que navega por sus aguas. Es parte de un proyecto global de un artista suizo que ha estado en 14 lugares del mundo enseñando sus frescos gigantes, en este caso un primer plano de las manos de dos personas agarrándose por los antebrazos. Así nos despedimos, se quedan con Telenoticias 1, nosotros volvemos mañana a la 1:30. ¡Feliz día!